7. Las empanadas de Rocío. Donde se pone a prueba la entereza de un hombre que, luego de ganar la presidencia del PRD y el gobierno de la Ciudad de México, sufre la muerte de su esposa y debe enfrentar grandes responsabilidades públicas y al mismo tiempo sacar adelante a sus hijos. Zedillo sí sabe cómo. Pagaba 1,500 pesos mensuales de renta. Vivía en un departamento prestado, sus dueños estaban cubriendo, hacía más de 5 años, un crédito bancario a plazos. Cuando se fueron de la ciudad, en 1993, seguí pagándolo puntualmente. Pero en 1995 las cuotas subieron de 1,500 pesos a 6,000. De un mes a otro, sin previo aviso. Fui al banco, exigí explicaciones. Cuando el dólar estaba a 3.50, me dijo una fría señora, los banqueros mexicanos contrataban créditos en Estados Unidos con un interés de 4%. Y les prestaban a sus clientes mexicanos con un interés de 8%. Así, devolvían los 3.50 de cada dólar, más los 14 centavos del interés, y se quedaban con 14 centavos de ganancia por dólar. Pero en diciembre de 1994, cuando Zedillo devaluó, se les cayó el negocio. Habían obtenido dólares a 3.50. Ahora tenían que pagarlos a 7. Y el interés de 4% había aumentado de 14 a 28 centavos. En otras palabras, recibieron dólares a 3.50 y necesitaban devolverlos a 7.28. ¿Qué hicieron para no salir perdiendo? Subieron los intereses de sus clientes 400%. Por cada dólar que prestaron a 3.50, ahora cobraban 14 pesos. Fue por eso que mi renta saltó de 1,500 pesos mensuales a 6,000. Pero, bueno, añadió la fría señora con una gran sonrisa, si deja usted de pagar sus mensualidades, el banco se quedará con el departamento. Ahí se me prendió el foco. Y si el banco se queda con el departamento, regresará lo que le pagamos. Desgraciadamente, señor Avilés, eso no es posible. Se lo conté por teléfono a mis amigos. Tú sigue depositando lo mismo, para que podamos renegociar más adelante. Así lo hice, pagué otros 1,500 pesos. La nueva cuota llegó por 12,600, intereses moratorios, leía entre tantos números incomprensibles. Entonces me afilié al Barzón. Era un instrumento de presión política, ideado por los agricultores del norte del país, para defender sus tractores, sus vacas y sus ranchos. Como ellos no podían pagar sus créditos con los nuevos intereses, los bancos trataban de embargarles todo. Su ejemplo inspiró a las clases medias urbanas. Propietarios de pequeñas empresas, peluquerías, restaurantes de bajo presupuesto y alta cocina, como el de Cristina Solís, tiendas de mascotas, talleres mecánicos, se organizaron para depositar sus cuotas en los juzgados. Quienes, como mis amigos, estaban pagando su casa o su coche a plazos, también se aliaron con el Barzón. Y los abogados del Barzón elevaron una queja masiva a la Suprema Corte. Los bancos pretenden cobrar intereses sobre intereses. Eso constituye un delito denominado anatocismo. Suplicamos la protección de la justicia, señores ministros. Y la Suprema Corte, ni tarda ni perezosa, dictó sentencia, a favor de los bancos. El máximo tribunal del país legalizó la usura. Alrededor de 3 millones de deudores perdieron su vivienda. Los bancos se apoderaron de miles y miles de automóviles. Quebraron miles y miles de empresas. Desaparecieron más de 1 millón de empleos. Los suicidios alcanzaron cifras históricas. En el campo, el método más socorrido era el del mecate. En el DF, sumaron decenas los hombres y las mujeres que se arrojaron al metro. Hasta para matarse había que hallar soluciones a bajo costo. En muchas paredes, sobre todo en los barrios pobres, subsistían las pintas de la campaña electoral del PRI. En algunas ya se estaba descarapelando el odioso escudo tricolor. Y en letras enormes, el nombre de Ernesto Zedillo y la razón que nos exhortaba a votar por él. Porque él sí sabe cómo hacerlo. Años después, durante el gobierno de Vicente Fox, miles de departamentos arrebatados por los bancos a sus legítimos dueños fueron revendidos, en 3,000 pesos cada uno, a los hermanos Briviesca, hijos de Marta Sahagún.
El buscón Don Roberto. El segundo éxodo por la democracia, que salió de Villahermosa el 23 de abril, llegó al Zócalo el 3 de junio de 1995. Acampados en la inmensa plancha de asfalto, los caminantes visitaron la villa de Guadalupe y el bosque de Chapultepec. Una mañana bloquearon los accesos a la Bolsa Mexicana de Valores. Otra, cerraron las puertas del Banco de México. En ambos sitios, Andrés Manuel denunció ante la prensa que la política del gobierno solo beneficiaba a unos cuantos, mientras hundía en la pobreza a millones. Las víctimas de la usura bancaria se sintieron, nos sentimos, muy representadas. Además, los caminantes fueron a la PGR, acusaron penalmente a Carlos Salinas y demandaron que se le confiscaran todas sus propiedades porque eran de origen ilícito. El viernes 9 de junio, después de estelarizar sonadas protestas durante la semana, Andrés Manuel dio todo un campanazo mediático. En rueda de prensa, acompañado por los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, IFE, Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti, destapó 45 cajas que contenían los archivos contables de la Secretaría de Finanzas del PRI de Tabasco. Ahí estaban, cuidadosamente ordenadas en carpetas verdes, las facturas, los recibos, las notas de consumo y las pólizas de los cheques de la campaña electoral de Madrazo. Amparaban gastos por 241 millones de pesos, o 72 millones de dólares. El tope de gastos de campaña, permitido en 1994 en Tabasco, era de 3 millones de pesos. Para comprar la gubernatura, Madrazo derrochó casi el doble de lo que le costó a William Clinton la presidencia de Estados Unidos. Pese a los coléricos desmentidos del PRI tabasqueño, la PGR comprobó que la documentación era auténtica. Y Salinas y los gobernadores de su círculo más íntimo, en solidaridad con Madrazo, devolvieron el golpe con saña. El 28 de junio de 1995, mientras aún resonaban los ecos del escándalo de las cajas, como lo llamó la prensa, en un paraje del municipio de Coyuca de Benítez, al cruzar un riachuelo por un punto conocido como Vado de Aguas Blancas, una camioneta de transporte público rural, llena de campesinos, fue ametrallada por la policía del estado de Guerrero. Murieron acribillados 17 campesinos. En la Ciudad de México, al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación era tomada por grupos de manifestantes que, sin hallar resistencia, se apoderaron del edificio. Esteban Moctezuma se apresuró a renunciar. Aquejado de fuertes dolores en el pecho, se refugió en una casa de Valle de Bravo, Estado de México, y se salvó de morir, víctima de un infarto. Emilio Chueifet Chemor pidió licencia al Congreso del Estado de México y la obtuvo al instante, para dejar de ser gobernador de aquella entidad y convertirse en el nuevo secretario de Gobernación. Una de sus primeras medidas consistió en deshacerse del gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo, a quien sustituyó por Julio César Ruiz Ferro. Duro entre los duros, Ruiz Ferro aún era gobernador interino la mañana del 22 de diciembre de 1997, cuando un comando paramilitar asesinó a tiros, y remató a machetazos, a un grupo de hombres, mujeres, ancianos y niños, que oraba en los altos de Chiapas, en la ermita del paraje de Actaal. El horror y la indignación mundial cimbraron al gobierno de Zedillo. Este no tuvo más remedio que aceptar la renuncia de Ruiz Ferro y de Chueifet. Triste hoja de vida la de Chueifet. Ascendió por la matanza de Aguas Blancas y cayó por la matanza de Actaal, él también debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Pero esta no es la moraleja de esa fábula. En 1995, cuando Madrazo entró en el Palacio de Gobierno de Villahermosa, acompañado de porros y policías, después de haber pagado 72 millones de dólares por el privilegio de ejercer el poder, Tabasco era el segundo estado más próspero del país. Cuando Madrazo se fue, en el 2000, Tabasco era el segundo estado menos pobre de México, solo un poco menos pobre que Tlaxcala. Ah, pero cuando Madrazo ganó el Maratón de Berlín el 30 de septiembre de 2007, y los jueces descubrieron que había tomado un atajo de muchos kilómetros. Nadie, todavía, ha filmado esa película. Las aventuras del buscón Don Roberto Madrazo. Soluciones. Rocío no se siente bien. Va al médico. No es nada serio, señora. Debe ser agotamiento.
Falta de sueño. Pasan las semanas. Toma vitaminas. Las molestias van y vienen. Los problemas de la vida doméstica se resumen en la palabra dinero. El sueldo de su marido es insignificante. Los doctores la desesperan, los análisis que piden resultan más y más caros. Y nada descubren. Una amiga le aconseja tomar infusiones de uña de gato. Otra le regala agua de tlacote. Otra le habla de un curandero de Veracruz. Otra le cuenta de un brujo de Cárdenas, que detecta el mal donde nadie lo ve. Hace poco reveló que la palabra soluciones es una señal del demonio. ¿Qué significa soluciones al revés? Seno y culos. A Rocío, por lo menos, esas carcajadas la alivian. Andrés Manuel, mientras tanto, sigue fortaleciendo los comités municipales, luchando por abrirse espacios en la prensa local para denunciar la corrupción. Desde que exhibió las facturas de la campaña de Madrazo, la policía lo vigila a toda hora. A finales de octubre de 1995, nos juntamos a comer en un restaurante árabe de la colonia Roma, a unas cuadras del Hotel Marbella, donde en aquella época se hospeda cuando está en México. Vamos muy bien, me asegura con su optimismo inquebrantable, pero Rocío dice que no ve claro. ¿Qué pasa? Tiene toda la razón, lo que yo gano no alcanza. Pero, mira, estoy acabando un libro, necesito entregarlo en 2 semanas y, pues, me urge, porque el editor me ofreció un anticipo de 25,000 pesos. Hombre, ¿cómo se va a llamar? Estoy en eso, pero me gustaría que lo leyeras. Vente unos días a Villahermosa, tú tienes ojo clínico para ver errores que a mí se me pasan. Puedo llegar el lunes en la noche. Hasta el lunes. Es que el lunes en la mañana tengo cita con el abogado. No te dije que demandé a. Antes de decir más, me inclino sobre la mesa, susurro el nombre de un poderoso banco y exploto. Son unos usureros de mierda. El libro en ciernes era entre la historia y la esperanza, y estaba prácticamente a punto de turrón. De todos modos trabajamos durísimo toda una semana para pulirlo. Alberto Pérez Mendoza pasaba por mí al hotel, como a la 1 de la tarde, y me regresaba a la 1 o 2 de la mañana, molido. Antes de comer revisábamos las páginas de la víspera. Cuando oíamos el motor del Volkswagen y las voces de Rocío y de los niños en el garaje, levantábamos los papeles de la mesa del comedor y los poníamos en el estudio, donde el calor y los moscos eran insoportables a esas horas. En la tarde, el ventilador, el único de la casa, resolvía ambos problemas. Una noche, mientras nos echábamos unos tacos en la cocina, tacos que a veces Andrés Manuel, a veces Rocío, a veces Alberto Pérez Mendoza y yo íbamos a comprar a las carretas que se ponían en las tenebrosas calecites del centro, José Ramón cogió el ventilador y lo conectó junto a la mesa del comedor, para hacer la tarea. Cuando volví al estudio y me senté a trabajar, los moscos me atacaron como pirañas. Andrés Manuel se dio cuenta y regañó a su hijo. Devuélvale el ventilador a Jaime. Pero es que hay muchos moscos. Usted es tabasqueño, ya debería estar acostumbrado. Andresito bajó de su cuarto, otra noche, con un asunto entre manos. Era un cayuco blanco, de 10 centímetros de eslora, y bajo la quilla le había rotulado la palabra Tabasco. No me lo compras. ¿En cuánto lo vendes? En 2 pesos. Le di una moneda de 5. No tengo cambio. No te preocupes. Se lo conté a Andrés Manuel. Se puso eufórico. Ya le salió el espíritu comerciante de los abuelos. Y supongo que recordó la Revoltosa, la tienda que su propio abuelo, don José Obrador Revueltas, vaya asociación de apellidos, tenía en Tepetitán, cuando su padre, don Andrés López, llegó al pueblo con una brigada de perros de aguas de Pemex. Fue la única vez que conviví tantos días y tantas noches con la familia López Beltrán. A pesar de las agotadoras jornadas de trabajo y de los mosquitos, no faltaban las anécdotas que nos mataban de risa. Éramos de la misma edad, mis hijos ya conocían a los suyos. Cuando nos topamos en Veracruz, durante el segundo éxodo, Andresito y José Ramón querían ir a comer hamburguesas a McDonald's. Los llevé al que había frente al Hotel Diligencias. Mientras nos las zampábamos, Andresito me explicó por qué ya no le gustaba el peje lagarto.
Es que siempre que viene el ingeniero Cárdenas a mi casa nos dan peje lagarto. Tenía 9 años. De todos los recuerdos de aquella semana, el más emocionante se dio cuando Andrés Manuel me dictó el último párrafo. También hemos aprendido que se puede gobernar desde abajo y con la gente, desde las comunidades y colonias, desde las carreteras y las plazas públicas, que no hace falta tener asesores ni secretarias ni guaruras, que lo indispensable es poseer autoridad moral y autoridad política, y tenemos la convicción de que mientras no haya ambiciones de dinero y no estemos nada más pensando en los puestos públicos, seremos políticamente indestructibles. Satisfecho con la redacción, escribió de su puño y letra, Villahermosa, Tabasco, 10 de noviembre de 1995. Luego fuimos a la cocina, sacó una botella de ron y brindamos. Era su cuarto libro, estaba feliz. Al otro día, para celebrar en serio, una amiga de Rocío pasó a dejar un armadillo cocinado a la leña. Por la tarde, Andrés Manuel me llevó al aeropuerto, mirando en los espejos del Volkswagen blanco los faros del evidente coche de la policía secreta, que no se le despegaba. Un golpe de suerte. Foro Cultural San Ángel. Febrero de 1996. Presentación de Entre la Historia y la Esperanza. A las 6 de la tarde ya no hay butacas libres. La gente se sienta en los pasillos, o se resigna a escuchar de pie. El público, mayoritariamente, es de jóvenes, y no solo perredistas, hay simpatizantes del EZLN, que he visto en Chiapas, y que vinieron para conocer al carismático dirigente del movimiento indígena tabasqueño. En las filas cercanas al escenario están los miembros de la plana mayor del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, et al. Muñoz Ledo, presidente nacional del PRD, ha hecho esa mañana duras declaraciones contra Andrés Manuel, porque desaprueba los bloqueos que, en esos momentos, sus seguidores realizan en los campos petroleros de Nacajuca. No es que hayan tomado los pozos, como dice y dirá la prensa de derecha hasta el fin de los siglos, únicamente cerraron los caminos que conducen a las instalaciones del campo Zen y a los ejidos de Tapotzingo, Olcuatitán, Tecoluta y Oxiacaque, en donde los chontales viven y, sin obtener beneficio alguno, conviven a fuerzas con los ductos, las bombas y las máquinas de Pemex. Cuando los camiones petroleros pasan por sus comunidades, la tierra tiembla y las paredes de ladrillo se cuartean. Y Pemex se niega a indemnizarlos. Por eso están otra vez luchando, organizados ahora en grupos de 100 compañeros, que son relevados por otros 100 en cuanto la policía reprime y cosecha presos. Y aunque el número de detenidos supera ya el cupo de la cárcel de Villahermosa, la resistencia es cada día más entusiasta. Este es el clima que encuentra Andrés Manuel cuando regresa a Nacajuca, tras la muy concurrida y comentada presentación de su libro en la Ciudad de México. Esa mañana, apenas baja del avión, se traslada al campo Zen y se agrega a los hombres que mantienen el bloqueo. Cuando la policía intenta despejar el camino, un granadero lo descalabra de un toletazo. Así aparece en los periódicos de la mañana siguiente, los brazos cruzados, la mirada llena de ofuscación, la camisa blanca salpicada de sangre. Fuera de sí, porque esa foto catapulta a su más odiado adversario al estrellato de la política, Madrazo ordena que le giren 2, no, 3 órdenes de aprehensión. Cientos de indígenas rodean la casa de la colonia Galaxias, deseosos de proteger a su líder. Un helicóptero policíaco sobrevuela a pocos metros de la azotea. Los noticieros de radio y televisión predicen que su arresto es inminente. Durante varios días, las falsas pero insistentes noticias radiofónicas y el helicóptero ensordecedor que sobrevuela de la mañana al oscurecer, ejercen una presión psicológica constante. Los ejidatarios que montan guardia en la calle se multiplican, pese a que Andrés Manuel los exhorta a que mejor visiten a los presos. Pero lo peor de todo es que cada mañana, desde temprano, unas señoras muy gordas y muy afligidas se sientan en los sillones de la sala y no hacen otra cosa que llorar y llorar, de repente incluso a gritos, ¡ay!, porque ya van a encarcelar al licenciado. Rocío se asusta. Ahora ya sabe que tiene. No es ninguna broma. Se llama lupus. Lupus, una enfermedad degenerativa, progresiva y mortal. En medio de la zozobra que invade su casa,
ante el peligro no hipotético de que le hagan algo a Andrés Manuel, no piensa sino en sus hijos. Si él cae preso y ella muere, ¿qué será de los niños? En ese momento decide bautizarlos para que tengan un padrino, o mejor, una madrina que los cuide y los proteja, una mujer de carácter, como ella. No será, por supuesto, ninguna de las señoras que aúllan en la sala. ¿Cómo le gustaría amordazarlas, para disfrutar solamente del ruido del helicóptero? Por las noches, cuando el ajetreo se aplaca, Andrés Manuel se pone sombrío después de la cena y le habla de otros disidentes a quienes la cárcel les salvó la vida. Si Carlos Madrazo se hubiera unido al movimiento estudiantil del 68, tal vez lo habrían metido a Lecumberri como a Heberto Castillo, pero no lo habrían asesinado, tal vez. Sobremesa. Marzo del 2005. Mari sirve el café. Acabamos de comernos un delicioso tepezcuintle que mandó el papá de Nico. Estamos, por supuesto, en el Departamento de Comercio y Administración. Andrés Manuel llegó de la oficina, se quitó el traje y la corbata de jefe de gobierno, se puso una camiseta y unos pantalones cortos. Y disfrutó del tepezcuintle sin quejarse del dolor de la pierna que ahora, consumido el banquete, lo martiriza otra vez. Aprieta los dientes y los ojos y se dobla por unos instantes. En alguna de sus conferencias de prensa ya ha explicado en qué piensa cuando juega: me paro en la caja de bateo y cuando lanza el pitcher me imagino que la pelota es la cara de Salinas. Por no calentar brazos, piernas, hombros, cintura, espalda, en otras palabras por entrar al diamante con los músculos fríos, en una de tantas sesiones de bateo, le envían una bola de humo y la cara de Salinas de Gortari entra con fuerza en la mascota del catcher, mientras Andrés Manuel abanica la brisa y se oyen dos gritos. Strike. Canta el umpire. ¡Ay! Exclama el jefe de gobierno. Esa torcedura le duele hace varios meses y no hay quien que se la cure, pero aquella tarde la plática gira en torno de lo que sucederá cuando la Cámara de Diputados le quite el fuero y la PGR lo encierre en la cárcel. No voy a recibir visitas, nos adelanta. Porque si no, ¿a qué horas voy a trabajar? Luego, a saber por qué, piensa en voz alta. La cárcel, dice, puede significarme la vida. 1996. Poco a poco el conflicto se distiende. Las órdenes de aprehensión no se cumplen. El helicóptero se ausenta, los ejidatarios vuelven a sus comunidades, las plañideras dejan de llorar. El 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firman los primeros y únicos acuerdos de San Andrés, que jamás serán respetados y mucho menos incorporados a la Constitución, como exigen los zapatistas. Para Zedillo no significan nada y lo demostrará con creces. Pero de momento los cacarea como si hubiese puesto un huevo de oro. Y es que trata desesperadamente de ocultar su ineptitud. Cifras oficiales del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda coinciden en que, durante el primer año de su mandato, la economía cayó 6.9%. Casi 7 puntos, menos mal que él sí sabía cómo hacerlo. Por su parte, en el año número 1996 de nuestra era, llegan a Chiapas, y sobre todo a la selva lacandona, personalidades de relevancia internacional. La cineasta chilena Carmen Castillo, viuda de Miguel Enríquez. El escritor francés Régis Debray. La ex primera dama de Francia, Danielle Mitterrand. El escritor uruguayo Eduardo Galeano. El actor chicano Edward James Olmos. El realizador de Hollywood Oliver Stone. El periodista italiano Gianni Mina. Por mencionar solamente a los más notables. William Clinton prepara su reelección. Para quedarse otros 4 años en la Casa Blanca, logra que Zedillo le reintegre los $40.000 millones que no usó, del rescate de $50.000 millones de 1995. Luego, funge como intermediario para que países como Alemania, Japón, Inglaterra y otros compren la deuda de los $10.000 millones que Zedillo sí usó. Clinton sale muy fortalecido de ese lance y Zedillo libera de un juzgado de Nueva York las facturas que cubren las ventas de Pemex por los próximos 15 años. Pero, candil de las finanzas internacionales, tiniebla y horror de su casa, a espaldas del Congreso, Zedillo forma la Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial, UCABE,
que será popularmente conocida como el Barzón de los ricos. Y después, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. La UCABE sirve para reestructurar créditos a favor de grandes empresas con pérdidas millonarias para el erario. Superíndice 1 Superíndice 2 en realidad, encubre toda clase de operaciones fraudulentas, entre ellas, préstamos dados sin garantías, que muchas veces los banqueros se otorgan a sí mismos. Los pagarés de esos préstamos van a parar al FOBAPROA, un fideicomiso que el gobierno utiliza para comprar, ilegalmente, las deudas vencidas de los bancos, una cartera irrecuperable valuada en 65.000 millones de pesos. En el año número 1996, por lo demás, el periodo del segundo presidente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, llega a su fin. El partido convoca a sus militantes a elecciones internas. Se inscriben 3 aspirantes. Heberto Castillo, descubridor de una estructura llamada tridilosa, ideólogo del movimiento del 68, preso político, 68 a 71, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores y del PRD. Amalia García Medina, dirigente de los extintos Partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México y Mexicano Socialista, y fundadora del PRD. Y Andrés Manuel López Obrador. La elección se llevará a cabo el domingo 17 de abril. Aterrizo en el aeropuerto de Villahermosa el sábado 16 por la tarde. Me hospedo en el Hotel Miraflores. A una hora tan razonable como las 10 de la mañana del día siguiente, Andrés Manuel y Rocío, tomados de la mano, sus 3 hijos, vecinos, reporteros y fotógrafos del periódico La Verdad del Sureste, órgano del PRD tabasqueño, los periodistas René Alberto López, Armando Guzmán Zurita y yo, salimos de la casa de la colonia Galaxias y caminamos hasta la casilla donde están votando algunas personas. Damos, un poco más tarde, una vuelta por la ciudad. En ninguna casilla hay gentío. Es una doble buena noticia. La participación es entusiasta y la ausencia de porros en las colas significa que Madrazo no meterá las manos en esta ocasión. En su casa, Andrés Manuel recibe llamadas telefónicas de distintos lugares del país. Vamos muy bien, resume cuando nos sentamos a comer. Y no se habla en absoluto de la contienda, los temas de los niños acaparan todas las conversaciones. La sobremesa es, en cambio, estresante. Gonzalito sube al cuarto de su abuela. Andresito sale al patio, a jugar basquet, pero lo noto cambiado. Desde que un granadero le partió la cabeza a su papá y el maldito helicóptero estuvo días y días encima de su casa, como que lo mira con otros ojos. José Ramón se encierra a estudiar. Rocío se sienta a tejer con ganchillo. La jornada, porque desde el año pasado ya no trabajo en el Financiero, me envió a cubrir la elección interna del PRD en la casa del candidato favorito, pero ¿qué puedo escribir al respecto? Andrés Manuel, en pantalones cortos y camiseta, fuma y camina descalzo de aquí para allá, trazando 8 sobre los mosaicos del piso. Papi, se queja Rocío, me estás mareando. ¿Por qué no vas a la cocina a prepararme un té? Los resultados son inequívocos. Del número oficial de boletas depositadas, extraídas y contabilizadas como válidas en las casillas de todo el país, 264.565 son para Andrés Manuel. Por lo tanto, ganó la elección interna del PRD con 73,9% de los votos. Heberto Castillo fallece de muerte natural. Amalia García es la nueva secretaria general del partido. La familia López Beltrán regresa al departamento de Copilco 300. En la Ciudad de México, Rocío tendrá mejor atención médica, tratamientos que retarden los efectos de su enfermedad, nuevos análisis que por desgracia mostrarán que su mal es bastante más agresivo de lo que se pensaba. Ya no volveré a verla muchas veces más, pero mantendremos el contacto y el afecto. Al final de un paseo por Coyoacán, un domingo de agosto de 1998, en plena consulta sobre el FOBAPROA, observó cuánto le cuesta subir la pierna derecha al automóvil. Tiene que levantarla con la mano, por debajo del muslo, porque los músculos ya no le responden como antes. Su sistema motriz ha empezado a caer en las garras del lupus. Su espíritu de lucha, su olfato político, su estrategia familiar para que todo funcione después de su muerte,
se mantendrán vigentes hasta la última mañana de su vida. El método, 3. Como presidente nacional del PRD, Andrés Manuel obtiene los siguientes resultados. A finales de 1996, en las elecciones locales de los estados de México, Guerrero e Hidalgo, ese partido aumenta de 21 a 55 el número de municipios que gobierna. En el Estado de México sube de 7 a 27. En Guerrero, de 13 a 21. Y en Hidalgo, de 1 a 7. A principios de 1997, en Morelos, salta de 1 a 13 municipios. En la elección federal intermedia de 1997, el PRD desbanca al PAN como segunda fuerza nacional. Sus diputados de mayoría se multiplican por 10, pasan de 7 a 70. Además, el PRD gana, con Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno del Distrito Federal. Y las gubernaturas de Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala. Antes de López Obrador, el PRD no gobernaba ninguna entidad federativa. Ahora, en 1997, tiene 4, y en 1998, 5, al sumar Guerrero. Son los frutos de un método aplicado a lo largo de muchos años. Así como de 1977 a 1982 visitó de lunes a lunes las comunidades chontales. Así como de enero a agosto de 1983 supervisó la renovación de todos los comités seccionales del PRI de Tabasco. Así como de 1989 a 1996 fortaleció, mediante constantes recorridos, los 17 comités municipales del PRD. De 1996 a 1999, con la misma perseverancia, viaja por todo el país, y regresa una y otra vez a cada ciudad, barrio, colonia y pueblo. Para optimizar la eficacia del partido, ofrece un modesto sueldo mensual a jóvenes cuadros universitarios, que aprendieron el ABC de la política en la UNAM en las huelgas estudiantiles y en las caravanas de solidaridad con el EZLN. Para darle mayor peso específico a la cúpula del PRD, adopta la costumbre de trasladarse con todos los miembros de la Dirección Nacional a ciudades en las que hay conflicto, para sesionar ahí en forma permanente. Para cumplir con el principio de que en tiempos electorales se debe actuar como partido y en tiempos no electorales como movimiento, en el verano de 1998 convoca a una consulta nacional sobre el FOBAPROA. El único asunto que se pone a consideración del pueblo es bien simple: debe el Congreso de la Unión legalizar las deudas privadas del FOBAPROA y convertirlas en deuda pública. ¿Sí o no? 3.280.000 personas que se identifican con credencial de elector votan por el no. En un debate radiofónico con Andrés Manuel, Felipe Calderón, presidente del PAN, asegura temerariamente que su partido votará contra el FOBAPROA. Pero en septiembre, en cuanto se abre el periodo de sesiones del Congreso, PAN y PRI votan juntos a favor. Y juntos convierten 800.000 millones de pesos de deudas privadas en deuda de todos los mexicanos. En otras palabras, en ese momento, los mexicanos fuimos reducidos a la categoría de súbditos, y condenados a pagar un eterno tributo a la nueva aristocracia de los banqueros. Un tributo que habrán de pagar también nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros nietos, porque el FOBAPROA solo genera intereses sobre intereses, y el sol se apagará antes de que disminuya un centavo el monto original de ese adeudo. Tan es así que, actualmente, todos los mexicanos le debemos al FOBAPROA 1 billón de pesos, no obstante que ya le hemos pagado 600.000 millones de pesos de intereses. Nada puede saciar el hambre de los dueños de México. Zedillo y el dolor. En julio de 1998, la humanidad enciende al televisor para presenciar el Campeonato Mundial de Fútbol. El peso mexicano flota desde 1995 de acuerdo con el humor de los mercados. Si están nerviosos, pierde centavos ante el dólar; si están tranquilos, los recupera. Pero en 1998, cuando el árbitro da el silbatazo inaugural de la Copa del Mundo, los mercados están felices y, no obstante, el peso baja en forma inexplicable. Zedillo recuerda la lección de diciembre de 1994. Tropas federales disparan contra la comunidad zapatista de El Bosque, en Chiapas. Y atacan una escuela rural en El Charco, Guerrero. El peso,
Arguye la Secretaría de Hacienda, sufrió un tropiezo debido a la violencia, pero se estabilizará de un momento a otro. Y se estabiliza, en efecto, mientras los muertos de El Bosque y El Charco se suman, con los de Actaal, a la lista de víctimas del talento financiero de Zedillo. El hombre del no cas, como lo nombra Monsiváis a raíz de que en una gira Zedillo le dice a una pordiosera no tengo cas, se jactará de su frialdad inhumana, al asegurar en una entrevista, a mí nunca me ha dolido ni la cabeza ni las muelas. En octubre de 1996, para opacar la triunfal entrada de la comandanta Ramona al Zócalo, la policía de Zedillo, guiada por una vidente llamada La Paca, encuentra y exhuma un cadáver en el jardín de Raúl Salinas de Gortari. Con el mismo desenfado, Zedillo venderá los ferrocarriles nacionales a una empresa extranjera y, al término de su mandato, aceptará el puesto de consejero de esa firma. No por nada, hoy en día Zedillo viaja por el mundo impartiendo conferencias, las matanzas, los despojos, el dolor y el sufrimiento que legó a su país y a su pueblo lo hicieron acreedor al título de maestro de maestros del neoliberalismo. La devastación. Cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia en 1982, había en México 1.550 empresas públicas. Cuando Salinas lo sucedió, en 1988, quedaban menos de 100. Cuando Zedillo entró a Los Pinos, en 1994, solo seguían siendo propiedad de la nación los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Cuando Fox relevó a Zedillo, en el 2000, en el inventario del patrimonio nacional ya nada más figuraban Pemex y la CFE. Cuando Calderón se robó la banda presidencial en 2006, Pemex estaba en quiebra y la CFE generaba menos de la mitad de la energía eléctrica del país, pero compraba la otra mitad a empresas españolas que, gracias a Fox, la producen mediante contratos ilícitos. La devastación neoliberal que México sufre desde hace 30 años, y que empeora sexenio tras sexenio, destruyendo la plataforma industrial del país, despoblando el campo, concentrando la riqueza en menos de 1000 manos, desviando a las arcas de la usura el dinero destinado al desarrollo y, como consecuencia de todo lo anterior, acrecentando exponencialmente la pobreza y la miseria, tendrá algo que ver con la explosión de brutalidad que causó la muerte violenta de más de 60.000 personas de enero del 2007 a enero del 2012. Como dijo Descartes, no lo descartes. El Hotel de Palenque. ¿Y ahora qué sigue?, se pregunta Andrés Manuel, cuando en 1999 deja la presidencia del PRD y se repliega a Palenque, a la casa de sus padres, a pensar el país desde la hamaca. El éxito de su gestión es empañado por la lucha tribal que se desata en las filas del partido, cuando en la elección interna se enfrentan Amalia García y Jesús Ortega. Ambos cometen toda clase de trampas, y las denuncias que intercambian provocan la anulación del proceso. Desde la hamaca, Andrés Manuel reflexiona lo que escribirá en 2007, si bien me propuse no involucrarme en el proceso electoral interno, lo cierto es que caí en la indefinición. Pensé que me podían acusar de querer inclinar las cosas a favor de un grupo o de un candidato y, equivocadamente, decidí no participar. La lección es que, en estos asuntos, hay que optar, no convienen las medias tintas. A final de cuentas, la política implica optar entre inconvenientes. Superíndice 1 o superíndice 3. Desde la muerte accidental de Monchito, los padres de Andrés Manuel viven fuera de Tabasco, cerraron la tienda que tenían en Villahermosa y se mudaron a Agua Dulce, Veracruz. Pero la mala suerte que les cayó encima cuando perdieron a su hijo los acompaña también a Agua Dulce. Cuando quiebra la tienda de Agua Dulce, se trasladan a Chiapas y cambian de giro. En Palenque compran unos cuartos de madera, les dan una mano de gato y los rentan a precios módicos, para alojar turistas jóvenes, de mochila al hombro, atraídos por la cultura de los antiguos mayas, la prodigiosa arquitectura de la época del sabio rey Pacal y, naturalmente, los hongos alucinógenos de la selva, que los muchachos consumen sin que ellos lo sepan. Con los años y el trabajo, el hotelito les fue dejando no solo para vivir sino también para mejorar las instalaciones. Los cuartos de madera fueron sustituidos por otros de ladrillo, y las tarifas y la clientela subieron simultáneamente de nivel económico. En ese sitio Andrés Manuel se refugió,
durante 2 días de agosto de 1983, cuando renunció al gobierno de Tabasco. Y allí se encueva, en 1999, a meditar su futuro, a escribir su quinto libro, Fobaproa, Expediente Abierto, y, de algún modo también, a despedirse de sus padres, que ya son ancianos y están muy achacosos. En las noches pasaban los amigos a saludar, y mi padre se levantaba y les decía: siéntense, siéntense, que les ofrezco. No, don Andrés, siéntese usted. No, miren, pónganse a gusto, yo ya regreso, decía, y se iba a dormir, me contó Andrés Manuel aquella tarde de noviembre del 2011, al salir del restaurante de mariscos donde a Jueche le regalaron un camión de juguete. Y en la mañana se despertaba gritando: hijo de la chingada, ¿por qué me dejaste ser tan viejo? Qué horrible es ser viejo. Andrés, le decía mi mamá, no blasfemes, te vas a condenar. Pero él seguía gritando: hijo de la chingada, todo me duele. Todo me duele. Doña Manuela, a sus 80 años, está muy enferma. Don Andrés, de 86, sabe que no podrá sobrevivir cuando ella muera. Pero los dos, como quiera que sea, han cumplido su ciclo. Lo inaceptable es que al mismo tiempo se acaba la vida de Rocío. Cuando los médicos mexicanos ya no saben cómo ayudarla a resistir el avance de la enfermedad, los médicos cubanos la someten a tratamientos de recuperación que le permiten volver a ganar peso. Entonces recobra la energía, el buen humor, la confianza en que de un momento a otro surgirá un fármaco que le devolverá la salud. Andrés Manuel, entre tanto, sopesa qué posibilidades de triunfo tiene si intenta luchar por tercera vez por la gubernatura de Tabasco. Cuauhtémoc Cárdenas lo convence de lo contrario, debe ser el próximo candidato del PRD al gobierno del Distrito Federal. No es probable que yo, le confía el ingeniero, llegue a la presidencia, pero con usted, seguro que retenemos la capital. La última pelea del siglo viejo. A principios del año 2000 se barruntan grandes cambios en el sistema político. Zedillo parece dispuesto a respetar lo que Salinas pactó con el PAN, cuando el Congreso eliminó, del artículo 82 de la Constitución, el inciso que prohibía a los mexicanos hijos de padre extranjero aspirar a la presidencia. Aquella fue una reforma expresamente dedicada a Vicente Fox. Dado el desgaste del PRI al cabo de 70 años en el poder, Salinas vislumbra, y Zedillo comparte, la necesidad de fingir un cambio para que todo siga igual. Y como parte de ese cambio, Televisa ensaya su propia apertura democrática. Joaquín López Dóriga, que está de regreso en el Canal de las Estrellas, conecta un batazo de 4 esquinas cuando en su noticiero matutino organiza un debate entre el ogro retórico, el feroz hombre blanco y barbado con aspecto de conquistador español del siglo XVI, Diego Fernández de Ceballos, y un joven de pelo entrecano, sonrisa encantadora y lengua que titubea con frecuencia al declarar para los medios. Uno de los aspectos que más le critican a Andrés Manuel, en aquellos tiempos, es la lentitud con que habla ante las cámaras, un truco deliberado para ganar más segundos y a veces minutos de los que los medios desean concederle al aire. El debate, por lo mismo, no augura nada bueno para él. Nadie olvida que el 13 de mayo de 1994, Fernández de Ceballos vapuleó sin clemencia a Cárdenas, y, por los aires que se da cuando López Dóriga lo presenta en su show, todo indica que Andrés Manuel no saldrá mejor librado. Pero, oh sorpresa. Desde su primera intervención, el tabasqueño vuela como mariposa y pica como abeja, su lengua es un estilete que desarma al campeón de la prosopopeya, se mofa de sus retruécanos, lo acusa de las incontables tropelías que ha cometido a la sombra de la impunidad y la corrupción, y lo obliga a tirar la toalla. Fernández de Ceballos, ridiculizado por AMLO, informan los periódicos de la tarde. El primer domingo de julio del 2000, Andrés Manuel gana la jefatura del gobierno del Distrito Federal con 1.530.693 votos, seguido de cerca por el panista Santiago Creel, a quien Vicente Fox llama su mariscal de campo y nombrará secretario de Gobernación. 2 meses antes de las elecciones, muere doña Manuela Obrador. Poco antes de que su hijo tome posesión de su nuevo cargo, muere don Andrés López. Y la salud de Rocío sigue deteriorándose. Durante el primer año del siglo XXI,
Acaparado mediáticamente por Fox y en parte también por los zapatistas, Andrés Manuel brilla por su escaso protagonismo. Comete errores que Monsiváis critica, pero disculpa, está haciendo su noviciado. Quien no le pasa una sola falla es Rocío. Y cada que se mete con Fox, se indigna. Así no, papi, así no, lo regaña. Hombre metódico por naturaleza, impone la costumbre de reunirse de lunes a sábado con su gabinete de seguridad, a las 6 de la mañana, en el antiguo palacio del ayuntamiento. Ofrece someterse cada semestre a un plebiscito para que la gente diga si debe seguir al frente del gobierno o renunciar. Aunque precursor de la gran reforma pendiente, que debe incorporar a la Constitución el referéndum y la revocación de mandato, este ejercicio, en su caso, no deja de ser simbólico. A lo largo de todo ese 2001, año en que no se dedica sino a echar a volar el avión, tarea que resulta mucho más difícil de lo que esperaba, no lo veo una sola vez. Tampoco lo busco, después de viajar una década por Chiapas y Tabasco, ahora paso la mayor parte del tiempo en Monterrey, esa ciudad-estado en donde los pobres viven en las montañas detrás de alambradas, y donde la sumisión de los jueces a los dicterios de los ricos determina que en los pleitos legales siempre triunfe la injusticia, hasta que las alambradas caigan, los pobres bajen a la ciudad armados con rifles de alto poder y la sistemática destrucción del Estado de Derecho permita que la ciudad quede a merced del narcotráfico. Días antes de la Navidad del 2001, es Andrés Manuel quien me busca. Me invita a desayunar a su despacho. Pero no puedo, estoy a punto de irme de vacaciones. Cuando al fin nos reunimos, en enero del 2002, en el pequeño comedor situado junto a su oficina del antiguo palacio, la exuberancia gastronómica del trópico resplandece sobre el mantel. Para alguien que se levanta a las 5 de la mañana y trabaja desde las 6, lo normal es que a las 8:30 tenga el apetito bien abierto. Eso explica la presencia de las gordas mojarras de jonuta, de los tamales de chipilín, de los trozos de carne asada, los frijoles, los bizcochos. En cambio, para un estómago que entra en actividad a las 12 del día, esos manjares son meramente decorativos, apenas pruebo un poco de esto y de aquello. Luego vamos a su despacho, gigantesco en comparación con el modesto escritorio tras el cual gobierna, y me enseña la maqueta del distribuidor vial de San Antonio, su gran secreto. Podrán decir que soy un provinciano, que no he ido a Europa, que no he visto mundo, pero esta obra va a poner al Distrito Federal a la altura de las ciudades más avanzadas del mundo, calcula. Homenaje a una dama discreta. Después de ganar las elecciones capitalinas, Andrés Manuel le pregunta a Rocío cuánto necesita al mes para vivir desahogadamente. Rocío le dice que con 50,000 pesos desaparecerían las estrecheces. Andrés Manuel le mejora la oferta, anuncia a los medios que, como jefe de gobierno, se rebajará el sueldo y ganará 70,000 pesos mensuales. Los titulares de las secretarías del gobierno del Distrito Federal, añade, recibirán un salario semejante al suyo. Es por eso que Nicolás Mollinedo ganará 60,000 pesos como coordinador de logística. No es un chofer, es el responsable de los desplazamientos, los operadores y los vehículos al servicio del jefe de gobierno. El declive físico de Rocío se agudiza. Con enorme dificultad se levanta de la cama para acompañar a su marido a saludar al Papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe. Su debilidad, sin embargo, la mantiene en reposo permanente. El lupus disminuye poco a poco las funciones básicas de sus órganos vitales. Pero ella no se abandona, y mucho menos renuncia a su propio gobierno, que es el de su familia. A diferencia de su esposo, que no supo prever el futuro del PRD después de él, ella manda que cada día la administración de la casa, la compra de los víveres, del papel de baño, los productos de limpieza y demás, corran a cargo de sus hijos. Los lunes le toca ir al súper a José Ramón, que está acabando la carrera de Derecho. Los martes, a Andresito, que estudia la prepa. Los miércoles, a Gonzalito, que acaba de entrar a secundaria. Y los jueves, de nuevo a José Ramón, los viernes a Andrés, los sábados a Gonzalo, y así sucesivamente. Lo que quiere es legarles una rutina doméstica, un contacto con la realidad expresada en el precio de los alimentos, un dominio de la autosuficiencia. En pocas palabras, que aprendan a vivir sin ella.
Una mañana lee en los periódicos las más recientes declaraciones del licenciado López Obrador en contra del presidente Vicente Fox, y se queda callada. Pero en la noche, cuando Andrés Manuel regresa, lo recibe con una advertencia. Si vuelves a criticar a Fox, así como me ves, papi, te juro que me voy de la casa. Y Andrés Manuel se aterra, se da cuenta de que ella nunca ha hablado más en serio. Entonces ocurre un milagro de la política. A partir del momento en que deja de meterse con Fox, su popularidad se eleva, y de ahí en adelante, ya no se reducirá, al contrario, lo convertirá en el gran favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2006. Alejandro Esquer, colaborador de Andrés Manuel desde 1999, me avisa a finales de noviembre del 2002 que la muerte de Rocío se espera en cualquier momento. Para despedirme de ella, el sábado 7 de diciembre, La Jornada publica mi columna Desfiladero, que ese día se titula Homenaje a una dama discreta. Ahí cuento, a grandes rasgos, la vida de esta tabasqueña singular, que regaló al mundo 3 hijos varones, buenos y nobles como el pan de trigo. En el último párrafo la elogio, sin exagerar, como una mujer que ha sabido ser leal a su compañero, a la causa que ambos defienden y en cuyos valores han educado a sus hijos, y que nunca ha bajado la guardia, en las duras y en las maduras, fiel a su proyecto de vida y a su idea de país. Ella es hoy la primera dama de la Ciudad de México, su marido cuenta con un altísimo porcentaje de aceptación entre la gente que gobierna, y buena parte de los aciertos que puedan atribuirse a la administración capitalina son también logros de ella, frutos de su buen juicio, de su experiencia militante, de su prudencia femenina y de su sentido común. Rocío me habló por teléfono, el lunes 9 de diciembre, para reclamarme. Con su potente y alegre voz de siempre, me dijo: muchas gracias por todo lo que escribiste de mí, estoy muy conmovida y muy agradecida, pero en lo que no estoy de acuerdo es en eso de que mis hijos son buenos como el pan. Mentira. Son más malos que el pan duro. Y se echó a reír. Luego me preguntó que cuándo la visitaría. Le aseguré que pronto, con la culpable certeza de que no lo haría, como escribió Aldous Huxley en una de sus novelas, pero le recordé que la última vez que había estado en su departamento, ella había servido unas empanadas tabasqueñas muy ricas. Eran de hojaldre, tenían jamón y queso por dentro y estaban cubiertas de azúcar. Jaime, te prometo que la próxima vez que vengas a visitarme te voy a tener tus empanadas. El domingo 12 de enero de 2003, Andrés Manuel se despidió de Rocío muy temprano y se fue al aeropuerto. Iba a volar a Campeche, para apoyar al candidato del PRD al gobierno estatal. Dentro del avión sonó su teléfono. José Ramón le dijo que Rocío no podía respirar, ni siquiera con oxígeno. Regresó como pudo a odontología. Alcanzó a verla con vida cuando los camilleros la metían en la ambulancia. Pero murió antes de llegar al hospital. Esa noche, su cuerpo embalsado fue transportado a Villahermosa. Yo tomé el primer vuelo del lunes 13. Llegué a las 8 de la mañana. Esta es la crónica que escribí esa misma tarde. Villahermosa, TAF, 13 de enero. Desde el momento en que salió de la capilla número 1 tras el féretro de Rocío Beltrán Medina, su extinta esposa, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una guerra sin cuartel contra los músculos de su rostro, que le descomponían el gesto a cada paso, pero solo se abandonó al alivio de las lágrimas cuando el sacerdote que oficiaba la misa de cuerpo presente, explicó a la muchedumbre arremolinada en una pequeña colina mortuoria de esta ciudad, cubierta por las nubes más tristes del mundo: Rocío cumplió a la perfección con el programa que anunciaba su nombre. Porque Rocío es lluvia tenue que empapa y fecunda pero no se nota, en cambio, otros tienen vocación de huracán, que también fecunda, pero arrasa y destruye, y muchos sabemos de eso en estas tierras, dijo en la cumbre de su homilía el padre Rubén Ponce de León, párroco de Jalpa de Méndez, invitado por las familias López Obrador y Beltrán Medina a pronunciar la oración fúnebre en memoria de la valiente compañera del jefe de gobierno del Distrito Federal. Vencida literalmente por una enfermedad que soportó en silencio durante 6 años con una tenacidad no menos ejemplar que su alegría, la brava luchadora social congregó desde el domingo por la noche un aluvión de amor y de tristeza sin límites, que empezó a desbordarse cuando al filo de las 21:15, escoltada por la devastación de su esposo, de sus 3 hijos,
de sus dos hermanos y de sus padres, recorrió la carretera que bordeando los pantanos va del aeropuerto de Villahermosa al cementerio. Recinto memorial, donde fue velada hasta hoy a las 10 de la mañana, antes de ser guardada para siempre en el corazón de la tierra. Mientras la gente de todas las procedencias sociales se mezclaba en la antesala de la cámara donde iba a ser expuesto el ataúd, la familia López Obrador fue abrazada por la presidenta nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga, por el ex candidato al gobierno de Tabasco, Raúl Ojeda Subieta y su esposa Carmen Linares, por la nomenclatura local del partido, por el candidato al gobierno de Campeche, Álvaro Arceo Corcuera y por los camaradas de lucha más cercanos al gobernante de la Ciudad de México. Jesús Falcón, Octavio Romero y Alberto Pérez Mendoza. Era casi la medianoche cuando repentinamente aparecieron Emilio Azcarra Gallán, presidente de Televisa y Bernardo Gómez, la nueva eminencia gris del consorcio de Chapultepec, quienes llegaron en compañía de Marcelo Ebrard, jefe de la policía capitalina. Después López Obrador se encerró con sus hijos, José Ramón, Andresito y Gonzalo, y con sus hermanos Pío Lorenzo y José Ramiro, en un salón privado del que ya no saldría sino hasta poco antes del amanecer y solo para dirigirse a su casa en el fraccionamiento Galaxias, darse un baño, cambiarse de ropa y volver al cementerio. Entonces, con los primeros vuelos comerciales del día se añadirían al duelo Manuel Camacho Solís, ex regente del Distrito Federal, y el periodista Ricardo Rocha, quienes viajaron por separado. Pasadas las 10 de la mañana la multitud comenzó a escurrirse por las veredas que conducen hacia un templo diseñado a la medida de los caprichos del trópico, un espacioso techo metálico de 2 aguas, que flota pintado de blanco en una columna rodeada de tumbas y laureles de la India, donde el sarcófago fue instalado ante un altar sin ornamentos litúrgicos. Al ver a Andrés Manuel en la primera fila de bancas, la gente decidió formarse para consolarlo y muy pronto se estiró una cola de tristes que parecía interminable. López Obrador aceptaba los apretones de manos y las palmadas en la espalda con una mueca cercana a la desesperación, ansioso de liberarse de aquel suplicio. 3 mujeres de la familia cerraron el paso a los saludantes e impusieron una enérgica y salvadora orden: «Vamos a rezar el Santo Rosario en nombre de nuestra amadísima hermana Rocío», dijo una voz, y de inmediato se inició el rito. Tras la quíntuple secuencia de Avemarías y Padres Nuestros que formó un ancho coro, el padre Rubén tomó la palabra y sin campanillas ni incensarios, con la pura fuerza de la palabra, en un lenguaje directo y coloquial, comenzó a desarrollar la asamblea con frecuentes y precisas alusiones al tema de la muerte, el más democrático de los mandamientos de Dios, porque no señala excepción para nadie. El discurso del sacerdote cautivó a los participantes y maravilló a los periodistas cuando uno de los diáconos leyó el Evangelio según San Juan, en el pasaje previo a la resurrección de Lázaro, y relató que el Señor fue a Betania, una aldea que quedaba como a 2,5 kilómetros de Jerusalén. En ese tenor fue construyendo una estructura circular irresistible, escribiendo las palabras en el aire y en la luz, hasta desmenuzar el significado del nombre Rocío, que inundó los ojos de todos, no solo de Andrés Manuel, porque esa lluvia tenue que empapa y fecunda pero no se nota era la mejor descripción y la mayor alabanza concebible en homenaje a una mujer que hoy será recordada con creciente relevancia a fuerza de haber sido tan discreta, porque supo, añadiría el padre Rubén, ni ser abrumadora presencia, ni alejarse cuando tenía que estar cerca. En punto de las 11:40, el cofre que había sido llevado al séptimo jardín del cementerio quedó oculto bajo 12 planchas de concreto después de un fatigoso descenso a la tierra. Aún estaba nublado el cielo de Villahermosa pero apretaba el calor. Raúl Ojeda recordó una vieja costumbre que Andrés Manuel practicaba a diario con su esposa: siempre, antes de que él se fuera de la casa, Rocío lo persignaba 3 veces, en la frente, en la boca y en el pecho. Después él besaba la cruz de sus dedos. Era una relación muy intensa. Terminé de escribir en la redacción de La Verdad del Sureste, envié la crónica a La Jornada, me fui al aeropuerto y entré en la cafetería de la planta baja a esperar el vuelo de las 9 de la noche. De pronto desvié la vista y descubrí una charola sobre el mostrador. Estaba repleta de empanadas de jamón y queso espolvoreadas de azúcar. Rocío había cumplido su promesa. Y yo pedí un trago, doble, sin hielo, en copa coñaquera. A los 2 días fui al Zócalo, a visitar a Andrés Manuel. Estaba vestido de luto,
sentado detrás de ese escritorio que no guardaba proporción con el despacho, y le conté lo que me había sucedido. Rocío me dejó las empanadas en el aeropuerto. Hombre, pues no sabes lo que hizo con su entierro. Ella quería que la misa la dijera el padre Ponce de León, porque, tú lo oíste, es de primera. El problema es que vive en Jalpa y aunque le avisamos temprano, quién sabe por qué no llegaba. Eso nos tenía muy contrariados, porque si no llegaba a más tardar a las 11, iba a tener que dar la misa a otro padre, uno muy reaccionario, que a Rocío le caía mal. Bueno, pues quién sabe qué palancas movió allá arriba, porque el cura reaccionario se atoró en un embotellamiento de tránsito, algo muy raro en Tabasco, tú sabes, y gracias a eso el padre Ponce llegó primero. Quiero aclarar en este punto que no creo en la vida después de la muerte, ni en las manifestaciones de los difuntos. Son fantasías que inventamos para consolarnos del dolor de su ausencia. En cambio creo, con plena convicción, en la existencia de las casualidades. Sé que incluso estas pueden ser clasificadas de acuerdo con su etiología. Pero vuelvo a la narración. Esa mañana, detrás de su pequeño escritorio, fue cuando Andrés Manuel me dijo, de aquí en adelante, tienes que venir a comer a la casa una vez al mes, para que platiques con los muchachos. Un día antes de la inauguración del distribuidor vial de San Antonio, el gobierno del Distrito Federal lo abrió para que la gente lo recorriera caminando. Así que el peje de gobierno, como ya le decíamos, era un provinciano. Pues, aquel domingo, miles y miles de capitalinos subimos a pie como rancheros, deslumbrados por los avances de la civilización, y había parejas de muchachos que empujaban la carriola de su bebé, y adultos que hacían lo propio con la silla de ruedas de sus padres y abuelitos, y todos nos tomábamos fotos en recuerdo de la histórica tarde en que nuestros zapatos estrenaron, antes que los coches, el primer tramo de los segundos pisos. En febrero del 2004, la prensa de derecha aliada con Fox inventó el caso de Nico, el chofer que gana lo mismo que López Obrador. El 1 de marzo, Televisa detonó el escándalo de los videos grabados en secreto por el empresario argentino Carlos Ahumada para destruir políticamente a Andrés Manuel, con el apoyo de Fox, Salinas, Fernández de Ceballos y Televisa. Pero la gente no se dejó engañar. El domingo 14 de marzo de 2004, cientos de miles de capitalinos congestionaron el Zócalo para reafirmar su confianza en el jefe de gobierno. Cuando el mitin terminó, Andrés Manuel regresó al antiguo palacio y entró en su despacho del primer piso. Para su sorpresa, la gente no se quería ir de la plancha. Miles se habían arremolinado debajo de su balcón, en la esquina del Zócalo con 20 de noviembre. Y de pronto le empezaron a gritar a coro: ¡Presidente! ¡Presidente! Fue la primera vez que el pueblo lo aclamó así. Cuando el coro aumentó el volumen, José María Pérez Gay le dijo que debía salir a saludar. Y cuando, efectivamente, salió, con una camisa tan blanca como su cabeza, hubo hasta chillidos de adolescentes histéricas, como en los videos de los primeros conciertos de los Beatles. Presidente. 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 Acababa de estallar el fenómeno de la pejemanía.